Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos a este webinar que va de un tema que nos compete a todos, ¿no? Bueno, buenos días o buenas tardes según donde estéis, porque nos acompañáis de diferentes lugares del mundo. Y hoy vamos a hablar de eso, de un tema que nos compete a todos, que es la protección del Ártico ante el impacto ambiental del transporte marítimo, especialmente pero también de otros tipos de impacto ambiental que hay en este ecosistema que es tan vulnerable y que regula la temperatura del planeta y por eso nos importa tanto. En particular vamos a mirar al carbono negro, que es este concepto que no es muy conocido, pero es muy relevante. Es un supercontaminante que queremos regular en el próximo subcomité para la prevención y respuesta a la contaminación de la Organización Marítima Internacional, que tendrá lugar del 9 al 13 de febrero en Londres, dentro de unas pocas semanas. Este tema se mezcla ahora con toda la situación geopolítica alrededor de Groenlandia y el Ártico en general, que también repasaremos y que tendrá mucha influencia en la toma de decisiones final en Londres. Para hablar de todo esto contamos con la presencia de Santiago Morales, del Cleaner Fund, y Elena Conde, de la Universidad Complutense de Madrid. Santiago trabaja en el Cleaner Fund en los portfolios de superpollutants, de supercontaminantes, y en el programa de ciudades Red Cities. Cuenta con más de 14 años de experiencia en calidad del aire, cambio climático y asuntos regulatorios. Es químico, de formación posee un máster en Derecho Ambiental y certificaciones avanzadas en control de contaminación del aire e inventarios del cambio climático. Elena Conde es profesora titular de Derecho Internacional Público en la Universidad Complutense de Madrid y tiene un perfil marcado por el liderazgo científico internacional, la coordinación de proyectos competitivos y la contribución a debates estratégicos en gobernanza global, Unión Europea, cambio climático, seguridad internacional y políticas migratorias. Desde el 2013 al 2021, que es una de las razones por las que estoy aquí, fue delegada española en el International Arctic Science Committee. Yo soy Lola Berna, que he olvidado presentarme. Soy responsable de transporte marítimo en ECODES. Es una organización que es parte de la Alianza por un Ártico Limpio, una alianza que trabaja en diversos temas, entre ellos el carbono negro y también los scrubbers, las áreas de regulación de emisiones, y hoy presentaré las propuestas para la regulación del carbono negro en el próximo subcomité que he mencionado. Gracias por asistir. Si tenéis alguna pregunta, la podéis ir poniendo por el chat y al final de la sesión tendremos un rato para contestarlas. Adelante, Santiago. Gracias, Lola. Elena, encantado de compartir esta sesión también contigo y agradecido de la invitación que nos extendieron para compartir del trabajo que realizamos y cómo relaciona con el Ártico y qué es esto de carbono negro. Entonces, permítanme, comparto mi pantalla. Mundo. Listo. ¿Me podrían confirmar que la pueden ver? Lo vemos, sí. Perfecto. Entonces, como Lola mencionó, trabajo para dos portafolios y uno de ellos es supercontaminantes, también conocidos como contaminantes climáticos de vida corta. Entonces, esta presentación voy a presentarles un poco de qué es el Cleaner Fund, mencionarles eh, qué hacemos. Y el Cleaner Fund es una organización británica, es una fundación filantrópica sin ánimo de lucro que busca construir un futuro en el que todas las personas respiren aire limpio. Esa es nuestra premisa principal. Financiamos y colaboramos con socios en todo el mundo, del sector público, privado, ONGs, para llevar esta agenda de reducción de impactos en calidad del aire que correlacionan con cambio climático e impactos en salud. Y con nuestro socio hemos logrado importantes avances, o sea, más de 200 millones de dólares movilizados para el movimiento de aire limpio. También acciones gubernamentales ambiciosas. Ahorita, recientemente en la COP30, esta es una foto de un compromiso de 9 países para la reducción de emisiones de carbono negro, que ya vamos a hablar un poco más qué contienen, y múltiples publicaciones que tienen relación con estos supercontaminantes.
El portafolio de supercontaminantes, superpollutants, nace a raíz de que el IPCC en su publicación, eh, reconoce que ya casi cerca de la mitad del calentamiento global es atribuible a estas otras sustancias que son emitidas a la atmósfera, ¿sí? Esto no quiere decir que estén robando el protagonismo de la reducción de emisiones de dióxido de carbono, sino que hay una alternativa adicional para reducir la velocidad con la que estamos teniendo los impactos del cambio climático. Filantropía ha contribuido a un papel importante en lo relacionado con metano y HFC, que son dos de esos supercontaminantes, y ahorita en la COP30, fundaciones filantrópicas han comprometido 30 millones de dólares para trabajar en esfuerzos que tienen que ver con clima y salud, temas que incluyen también calidad del aire y superpollutants. Y nosotros desde la Cleaner Fund en 2024 iniciamos un programa con 13 millones de dólares enfocado en carbono negro, que aborda temas tanto de investigación científica, incidencia en política y proyectos piloto. Uno de estos está relacionado directamente con el Ártico, con mostrar diferentes soluciones que pueden ser implementadas en este sector. Ahora, la presentación tiene dos partes. Una tiene que ver con, veamos cuál es el carbono negro y sus impactos y ver en general también en una parte dos cuáles son las soluciones que tenemos al respecto. ¿Qué es carbono negro? Para aquellos que no están familiarizados con esto, es el principal componente de material particulado que se genera por una combustión incompleta de combustibles. Acá en este diagrama de Venn nos interesa ver que cuando compatibilizamos, combinamos los contaminantes de calidad del aire y cambio climático, en la intersección tenemos el material particulado, en el cual encontramos que una fracción de este es carbono negro y tiene impactos tanto en cambio climático como en aire. Y esto es de gran importancia porque, como vemos en este tercer punto, al ser un contaminante climático de vida corta, quiere decir que permanece en la atmósfera por muy poco tiempo, entre 4 o 12 días, indica que podemos tener ganancias en temas de cambio climático, calidad del aire y salud rápidas si reducimos este contaminante. Esta es una de estas ventajas. Y acá dos imágenes ilustrativas de los impactos en el Ártico que vamos a hablar en un momento más adelante. Y solo para dejar aquí en contexto que la química atmosférica es compleja y hay una interrelación siempre entre los contaminantes del aire y cuando a veces no siempre estamos reduciendo uno a la vez, sino varios. Y esto tiene que ver, tiene gran importancia en el tema en general de reducción de emisiones. Las fuentes de carbono negro son varias. Vienen del sector residencial, incendios forestales, transporte, y en residencial tiene que ver con cocción y calefacción, que son temas que impactan también glaciares cuando están cerca, por decir, en el Himalaya. En la parte en Nepal hay mucho uso de leña para cocción, para calefacción, y tiene impactos directos en la criósfera. ¿Cuáles son los impactos directos del black carbon? Y podemos reconocer cuatro primordialmente. Uno de ellos es la reducción de precipitación, impacta directamente la pérdida de masa glaciar. Otro tema que es el que nos trae hoy a la mesa es en el Ártico. Estos son impactos debido a efectos de albedo, que quiere decir afecta la capacidad del hielo de reflejar la radiación al depositarse el carbono negro, digamos, de buques, barcos sobre el hielo, lo que hace es absorbe la energía solar, lo que hace que se acelera el deshielo y provoca un calentamiento mucho más acelerado del Ártico comparado con el promedio global. Esto es un tema de gran preocupación. El otro es efectos significativos en muertes prematuras. Sabemos que la Organización Mundial de la Salud así lo reconoce, el material particulado es uno de esos agentes principales y el carbono negro altera también los patrones de los monzones, intensifica efectos climáticos extremos. Pero ahora conociendo un poco de los impactos, ¿cuáles son las soluciones que tenemos a la mano para reducir el carbono negro? Y acá, esos mismos sectores que les mostré en ese diagrama de pastel, tenemos residencial, transporte, energía, industria. Cada uno de ellos tiene una posibilidad de estrategias de reducción de emisiones. Y en el Ártico tenemos esta parte que tiene que ver con mejoramiento de la calidad de los combustibles, reducción
de, digamos, contaminantes con diferentes alternativas que vamos a hablar en un momento. Hay acciones que podemos priorizar y los que quiero mostrarles es de todos los impactos que tenemos del carbono negro en el mundo, en general de todas las fuentes, cuando priorizamos las acciones, sale a relucir que el carbono negro en la criósfera y en el Ártico es un punto crítico relacionado incluso con todos los otros aspectos porque impacta, digamos, la seguridad energética, seguridad de suministro de agua, de suministro alimentario. Ahorita les voy a mostrar unas infografías interesantes que les pueden ser de utilidad para conocer más de los efectos puntuales del carbono negro en el Ártico. Otro tema que podemos hacer para priorizar acciones que permitan reducir el carbono negro son políticas del aire y en el sector energético. Es indudablemente la combinación que veíamos al principio, las estrategias de vincular temas de calidad del aire, cambio climático y salud para buscar reducción acelerada del carbono negro. Y en el Ártico, uno de los temas, digamos, principales de la agenda también de hoy, de este webinar, es el mejoramiento de la calidad de combustibles y, ¿por qué no, digamos, a largo plazo en el sector energético, la descarbonización, que entendemos que en el Ártico incluso estamos mucho más atrasados en usar destilados de combustible y es un punto importantísimo para la reducción del carbono negro. Y un tercer punto es el que tenía que ver con esa relación química que existe en las sustancias en el aire y es tratar de vincular esta agenda de carbono negro no como un tema aislado, sino como una intervención integral conjunta de múltiples contaminantes. Esa es una oportunidad que tenemos que tener en mente de que las acciones que podamos realizar tengan impactos positivos en reducción de múltiples contaminantes a la vez. Esto nos permite desbloquear mayores beneficios. Y acá, para terminar, un poco para concluir mi intervención, dos infografías muy claras que condensan la información que les he compartido respecto a los impactos del black carbon en el Ártico. Acá tenemos que ver cambia los patrones de precipitación, cambia, digamos, acelera el deshielo, afecta, digamos, la seguridad alimentaria de comunidades. Acá vemos la parte de que acelera 4 veces más rápido que el calentamiento promedio de todo el planeta en esta zona, porque el carbono negro al depositarse tiene un efecto, digamos, catastrófico en cuanto al hielo polar. Y hay alternativas y hay soluciones de las que estamos hablando. Sabemos que podemos mejorar la calidad de los combustibles y eso tiene una reducción directa de carbono negro. Y también, al mejorar el combustible, se permite usar sistemas de postratamiento de emisiones como filtros de partículas diésel que permiten acciones inmediatas, ¿no? Estas no son soluciones permanentes, sino son soluciones de transición para pensar en un largo plazo en esos temas de descarbonificación, de la reducción del uso de combustibles fósiles. Y esta otra, de la derecha también, digamos, tiene esa otra parte de la característica de que los supercontaminantes como el metano, ozono, carbono negro, ya es reconocido que aportan a la mitad del calentamiento global que tenemos en este momento. Y tener presente también que el black carbon por sí solo en la atmósfera, cuando está en la atmósfera, por su naturaleza química de absorción de radiación, pues tiene una capacidad de calentamiento más alta que el CO2. Y un último mensaje es la reducción de emisiones de carbono negro permite ganancias en cambio climático, salud y calidad del aire más rápidas. Y para no dejarlo solo con este abrebocas, digamos, los remito a este plan de implementación de acciones para la reducción de carbono negro que publicamos el año pasado y tiene estrategias no solo de política, sino también de financiamiento y técnicas relacionadas con cómo podemos abordar este tema de carbono negro y entendiendo, digamos, la complejidad de los diferentes contaminantes que tenemos en la atmósfera. Entonces, ahí pueden usar el código QR para escanear el reporte y muy atento a conocer sus inquietudes adicionales respecto a este tema. Gracias. Pues muchísimas gracias, Santiago. Seguro que hay preguntas interesantes. Contamos con la presencia de Pam Pearson como asistente, que es del ICCI, del Cryosphere, eh, la iniciativa de la criosfera.
Así que, y has nombrado mucho la criosfera. Yo no conocía personalmente todo el impacto que tiene en el Himalaya y en otras zonas que no sean el Ártico, porque claro, yo trabajo en el Ártico, así que me ha parecido súper interesante. Si tenéis preguntas podéis ir haciéndolas en el chat o luego si levantáis la mano podemos dejaros que habléis en voz alta porque somos un grupo pequeño y no va a haber problema. Voy a compartir pantalla. Eh, Me decís si lo veis en modo presentación. Bueno, pues sí. Yo voy a presentar la parte más regulatoria del carbono negro. Este trabajo es de toda la alianza por el carbono, por el Ártico limpio, en la que está pues desde eso, desde la organización de PAM, pero también pues eso, WWF, Bellona, Friends of the Earth International, un montón de organizaciones de todo el mundo, sobre todo de cercanas al Ártico, ¿no? Que trabajan para reducir el impacto ambiental sobre todo el transporte marítimo. Eh, el carbono negro ya nos ha contado bastante bien Santiago qué es un supercontaminante, es importante saber que es de corta duración, pero que es también tanto ambiental, bueno, climático como para contaminación del aire, ¿no? Y que su impacto es mucho mayor en el Ártico porque se posa en el hielo, en la nieve y el hecho de que sea negro reduce la capacidad de albedo del Ártico, de la nieve, y entonces hace que se caliente más y reduce la capacidad de reflejo de la luz, que eso también es una manera de reducir el cambio climático. El color blanco en general refleja la luz y nos ayuda a que no se absorban esa, esa, esos rayos y no se produzca calor. Aquí están los dos documentos que se han presentado desde a la izquierda a los países, muy importante, hemos conseguido todo el mundo que está metido en la ambición climática, sobre todo sobre el carbono negro, se ha conseguido que unos países, Dinamarca, Francia, Alemania y las Islas Salomón, hayan enviado este documento, el de la izquierda, que pide la regulación del carbono negro para este próximo subcomité que he mencionado, que tendrá lugar del 9 al 13 de febrero y es un hito porque no se había hablado hasta ahora de regulación. En la regulación ha costado mucho ponerla en la agenda. Se han conseguido medidas recomendatorias, ¿no? Se consiguió regular el fuel oil pesado y está prohibido en el Ártico, pero en el Ártico de la OMI. Cada institución o sí, organización tiene una definición del Ártico de la que depende luego la regulación que ponen, ¿no? Y en este caso el Ártico de la OMI es un Ártico muy reducido. Por lo tanto, la regulación anterior que prohibía el vuelo y pesado, que es el principal o el principal combustible que emite carbono negro, se limita a un área que no quita que todo el Ártico, toda esa nieve en la que se puede posar el carbono negro evite ser posado, ¿no? No es suficiente. La mayoría del carbono negro que se emite está fuera de ese área y por eso se ha pedido esta regulación, que sería por encima de los 60 grados norte y que luego explicaré un poco mejor. Em, lo que Para reducir el carbono negro, lo que se pide es que los combustibles que se permitan usar en el Ártico tengan unas características
estas en particular, que, que se ha estudiado que son características que emiten menos carbono negro. Por lo tanto, no son unos combustibles perfectos los que tienen estas características, pero suponen un avance gigantesco para un problema que vemos que es urgente y que hay que solucionar lo antes posible con las herramientas que tenemos ahora mismo. Entonces, se ha creado este concepto de los combustibles polares que reducen el carbono negro en el Ártico y que tienen esta densidad máxima de 890 kilogramos por metro cúbico, una viscosidad entre 2 y 6, un 10% de residuos de microcarbono y unos puntos de fluidez de 0 grados porque las temperaturas en ese área son muy bajas, entonces hay que tener en cuenta también la temperatura. Este es el ámbito geográfico. Me parece muy interesante este dibujo. En amarillo veréis ese área que los países y nosotros, las asociaciones o ONGs medioambientales, abogamos por poner. Es el 60 grados norte en amarillo, que cubre la mayoría de la parte morada, ¿no? Que es la que más nos preocupa y que se queda fuera claramente cuando miráis el, el, la rayita azul, que es el Ártico de la OMI. Hay una parte cerca de Islandia, Noruega y el norte de Reino Unido en la que se produce un montón de carbono negro y que ahora mismo se queda fuera con la regulación del suelo y pesado. Creo que entonces este dibujo es muy ilustrativo y que nos ayuda a ver que, la, que el área amarilla es la que se tiene que regular y luego lo que proponemos es también añadir esta zona que es la bahía de Hudson en Canadá, que veis que no tiene mucha, pero imagino que es por términos regulatorios para ayudarles, y en cambio se quitaría el mar Báltico, esta zona de aquí, cerca de Finlandia y Suecia. Pues por eso lo que se pide es que se cree el concepto de los combustibles polares, que sea una regulación, que sea obligatoria, que, que sea dentro de los límites de ese Ártico que hemos mencionado, el Ártico de 60 grados norte, y que se introduzca en el anexo 6 de Marpol. Eh, Se sabe que las, los combustibles que están ahora mismo a mano, que son escalables, que pueden comprar, que son rentables y que eso, que están al alcance de todos, son los destilados marinos, son el DMA y el DMZ principalmente, son combustibles que se pueden usar en el Ártico y no son caros y que pueden reducir el carbono negro en gran medida. Eh, esto hará que eliminar los eh, combustibles residuales, que son los que producen esa combustión que ha nombrado antes Santiago, esa combustión parcial y que producen tanto carbono negro. Así pues se reduciría muchísimo el carbono negro que produce el cambio climático. No sé si me pasa o no. Perfecto. Así que gracias y pasaremos ahora a Elena, que nos va a contar unos temas muy interesantes. Veo tu comentario ahora, Elena, sobre la bahía de Hudson. Y puede ser eso, no lo sé, no estoy segura, pero es algo que se me ocurre. Bueno, muchas gracias por la invitación, Lola. Sabes que siempre que puedo colaboro con vosotros y simplemente me gustaría añadir alguna cosa al breve currículum que has dicho. Yo soy investigadora asociada del ICEI, el Instituto Complutense de Estudios Internacionales, que como sabes ha acogido muchos eventos que he organizado y que está relacionado pues
por ejemplo, con el proyecto Jazz North, con mis publicaciones, con el blog muy reciente que acabo de publicar sobre voces del Ártico. Entonces necesito un poco que se ponga en valor, ¿no? Mi pertenencia a ese instituto y bueno, entiendo, también me pasa en los medios, ¿no? Que se reduce a Universidad Complutense, pero estamos como un poco obligados a decir de dónde venimos. Bueno, yo hoy voy a hablar de un tema candente. También es cierto que los medios últimamente me han pedido muchas contribuciones. Estoy haciendo muchos podcasts y, bueno, participando en eventos y siempre me ha gustado la geopolítica del Ártico, pero en el año 2026, pues digamos que está dando muchísimo juego. En estos 10 minutos yo querría hablar un poquito de poder, recursos, seguridad y algo que he trabajado bastante, que es eso que se llama lawfare, ¿no? Cómo las grandes potencias utilizan el lawfare en el Ártico. En este concreto caso voy a hablar de cuestiones geopolíticas candentes y no es que no me interesen los temas que habéis tratado, porque también recientemente he publicado sobre la protección del medio ambiente en el Ártico, pero bueno, me habéis asignado este tema y a este tema me ciño y tiene relevancia además para todo lo demás. Bueno, yo quisiera empezar con una idea un poco sencilla, ¿no? Y es que el Ártico ha dejado de ser realmente una periferia geográfica y ha pasado a ser obviamente un centro estratégico de la competencia global durante décadas, básicamente hasta hace poco tiempo. El Ártico fue percibido como un espacio de cooperación científica, gobernanza ambiental, baja tensión militar. Pensad que incluso cuando se produce la invasión rusa de Crimea en el año 2014, el Consejo Ártico siguió funcionando. Y es a partir de 2022 cuando se produce la ruptura, ¿no?, entre los 7 de los 8 Estados miembros del Consejo Ártico que deciden romper la colaboración en este foro político. Entonces, hoy, un poco para resumir, podemos decir que el Ártico es un teatro de competencia entre las grandes potencias, un espacio clave en la seguridad, seguridad de todo tipo, pero seguridad militar también, pero fundamentalmente energética, minerales críticos. Y es un laboratorio donde se cruzan el derecho internacional, el cambio climático, el poder duro, ¿no? Y además es un espacio donde, como me gustaría contar, se utiliza el derecho internacional de forma interesada, eso que yo llamo el lawfare. Bueno, el cambio, siempre empiezo de esta forma, ¿no? El cambio radical que provoca la entrada del Ártico en la escena internacional es el deshielo como consecuencia del cambio climático. Ha sido un multiplicador del poder geopolítico porque ha provocado la apertura de grandes rutas marítimas, un tema que a vosotros os interesa muchísimo, ¿no?, en lo que se refiere precisamente a la protección medioambiental de este espacio. Tenemos que destacar fundamentalmente dos rutas marítimas, una que está en proyecto, que es el Paso Noroeste, y otra que ya está siendo muy usada en la actualidad, que es la ruta marítima del norte que bordea las costas de Rusia, y ambas reducen tiempos de comunicación y de transporte entre Asia y Europa. Luego también el cambio climático ha provocado el acceso fácil a los recursos, o más fácil, realmente fácil no sigue siendo, pero más fácil a los recursos naturales, muchísimos y riquísimos, ¿no? Hidrocarburos, tierras raras, minerales críticos, pesca, materiales o piedras preciosas. Y luego, por otro lado, pues ese deshielo ha provocado que sea también un lugar de tránsito militar, logístico, y entonces eso ha cambiado realmente toda la estrategia. Entonces, el cambio climático realmente lo que ha provocado es que el Ártico sea accesible, explotable y por lo tanto disputado. Es decir, lo que antes era un ámbito de gobernanza técnica, medioambiental, donde no había grandes problemas a pesar de que hubiera diferencias ideológicas, ahora es un escenario de geopolítica dura. Entonces, si me permitís, voy a referirme un poquito a cada uno de los grandes actores en la actualidad, ¿no?, en el Ártico. Empezaré por Rusia, que es el
actor dominante en términos geográficos en el Ártico, pero también en términos, yo creo, de poder, ¿no? Ha seguido una estrategia clara, ha militarizado sistemáticamente el Ártico ruso, ha reabierto las antiguas bases, ha reforzado sus capacidades aéreas, navales, de vigilancia, controla absolutamente la ruta marítima del norte y eso le ha dado un balón de oxígeno en el contexto de grandes sanciones occidentales como consecuencia de la guerra en Ucrania. Y Rusia lo que hace es además utilizar estratégicamente, ¿no?, el derecho internacional y selectivamente interpreta extensivamente su jurisdicción sobre la ruta marítima del norte, impone requisitos administrativos de escolta de sus propios rompehielos, requisitos técnicos para la navegación por la ruta marítima del norte, utiliza argumentos medioambientales para controlar la navegación. Entonces, es una estrategia muy inteligente porque combina la presencia militar con la regulación y con la práctica estatal y crea hechos consumados. Después me voy a referir a China, ¿verdad? Que siempre es un factor de preocupación. De hecho, Trump menciona fundamentalmente a Rusia y a China como sus grandes rivales y realmente lo son, ¿no? Rusia, evidentemente, porque es una potencia ártica, digamos, mucho más consolidada que Estados Unidos, y China porque es una potencia en múltiples aspectos. China no es un estado ártico, pero se ha autodefinido en su estrategia ártica del año 2018 como un Near Arctic State, que es una definición pues realmente difícil de entender, y su estrategia en el Ártico es particularmente sutil, invierte en infraestructuras, tiene presencia científica, participa en proyectos energéticos. Ha integrado, por ejemplo, su interesante proyecto de la ruta de la seda polar en esa ruta marítima que bordea las costas de Rusia, que es la ruta marítima del norte. Entonces, lo que hace China fundamentalmente es aludir al derecho internacional, a la cooperación científica. Eso le sirve para justificar su presencia, para normalizar su papel como un actor legítimo, ampliar su influencia sin militarizar directamente. Entonces, utiliza un poder blando, un lawfare blando, ¿no? Crea una legitimidad jurídica para tener una presencia estratégica. Llegamos al a Estados Unidos, al caso de Groenlandia, el tema de la soberanía, la seguridad y lo que yo llamaría geoestrategia o lawfare duro. Bueno, el caso de Groenlandia, que no es nuevo porque se remonta al siglo XIX, que ya se intentó la compra de Groenlandia. Después de la Segunda Guerra Mundial, el presidente Truman también quiso comprar Groenlandia. En el año 2019, Trump, con una retórica mucho menos agresiva que en la actualidad, también quiso comprar Groenlandia, y en la actualidad no solo ha dicho que quiera comprar Groenlandia. En la reunión después del Foro Económico de Davos de hoy ha dicho que él no quería tomarla por la fuerza, pero que los europeos ya sabemos, si colaboramos lo tendrá en cuenta y si no colaboramos lo recordará. Eso, bueno, pues es una amenaza en último término, ¿no? Entonces, la idea de Trump respecto de Groenlandia se basa en que es un interés vital la isla para su seguridad nacional. Entonces, eso plantea evidentemente varias tensiones porque cuestiona de alguna forma la capacidad de Dinamarca como aliado y como aliado dentro de la OTAN. Introduce además un discurso de apropiación estratégica del territorio, que lo que significa en último término es que las reglas del orden mundial, que se basan en principios básicos como la integridad soberana de los estados, pues no valen nada si una gran potencia como es Estados Unidos quiere tomar un territorio, y normaliza la lógica de poder. Entonces, por referirme a algo que ha ocurrido hoy mismo, ¿no?, o ayer por la tarde, el reciente entendimiento político con el secretario general de la OTAN, con Mark Rutte, ya es preocupante en sí mismo. Es preocupante también la postura que ha adoptado Mark Rutte diciendo que Estados Unidos tenía razón. Porque en último término se ha llegado a una especie de acuerdo sobre el que no han trascendido muchos datos. Se ha dicho que no se, por parte de Mark Rutte, que no se ha tratado la soberanía de Dinamarca sobre Groenlandia, pero sí se ha establecido como las bases de un acuerdo que, según Trump, va a ser infinito en el tiempo y que, bueno, pues abre la posibilidad de licencias de explotación de minerales. También se establece una defensa
o una seguridad, digamos, más fuerte en Groenlandia en el marco de la OTAN y se plantea desde luego hasta qué punto la OTAN es un representante legítimo para decidir sobre el futuro de Groenlandia. Entonces, realmente todo esto difumina la línea de separación entre lo que es la defensa colectiva, que es un tratado de defensa colectiva, la OTAN, y lo que son los intereses unilaterales estadounidenses. Es decir, instrumentaliza a Trump la OTAN para conseguir sus intereses. Eso provoca realmente una gran ambigüedad jurídica y presiona desde luego a los aliados europeos pues a aceptar una retórica de seguridad que es la retórica de Washington, pero que no es la que teníamos en Europa, ¿no? Entonces, yo diría un poco que la geoestrategia o el lawfare de Estados Unidos en el Ártico es un lawfare coercitivo. Es decir, no se viola directamente el derecho, pero se reinterpreta, o hasta el momento no se ha hecho así, pero se reinterpreta la seguridad colectiva, pues fundamentalmente para legitimar presiones territoriales, estratégicas, unilaterales. Y luego tenemos el papel de la Unión Europea. Yo recientemente he participado presentando una sesión en el Arctic Circle Assembly y ahí precisamente es el contenido de mi blog en el ICEI. Lo que trataba, entre otras cosas, era el papel de la Unión Europea en la actualidad y sobre todo teniendo en cuenta que la Unión Europea en este momento está redefiniendo su estrategia para el Ártico, para la región ártica. Entonces, esa nueva estrategia de la Unión Europea para el Ártico corre el riesgo en la actualidad, precisamente porque estamos en un año en el que ocurren muchos acontecimientos muy rápido, corre el riesgo de nacer obsoleta. La anterior, la que está vigente ahora, es de 2021, de noviembre de 2021, y se quedó, digamos, anticuada rápidamente, porque en febrero de 2022 ya se produjo la agresión rusa a Ucrania. Entonces, la Unión Europea está en una posición incómoda, no es un actor ártico pleno, tiene evidentemente intereses estratégicos directos a través de los Estados miembros, Dinamarca, Finlandia, Suecia, también a través de otros socios como puedan ser Noruega o Islandia, pero no tiene una voz fuerte, unificada, aunque en el caso de Groenlandia hay que destacar que ha sido particularmente fuerte y particularmente rotunda en defensa de la soberanía de Dinamarca. Y en este marco la Unión Europea está perdiendo protagonismo, yo creo que también por la instrumentalización de Trump en favor de la OTAN, que ha pasado a ser el marco dominante de securitización. Eso provoca tres riesgos importantes: la subordinación de la gobernanza en términos generales civiles a la gobernanza en términos de lógica militar, la reducción del espacio para la cooperación multilateral, además, teniendo en cuenta que una de las políticas de Trump es dinamitar absolutamente el multilateralismo. Y luego, como decía antes, ¿no?, la instrumentalización de la OTAN para una agenda unilateral o nacional. Entonces, el Ártico ha pasado a ser un espacio modélico de cooperación, a ser un espacio de alianzas, disuasión, rivalidad estructural, que es algo que conviene muchísimo a Estados Unidos porque quiere reventar de alguna forma el orden mundial. Entonces, para concluir, yo diría que el Ártico es un espejo del orden internacional. El Ártico hoy es un microcosmos de lo que es el orden internacional, sobre todo desde el comienzo de la guerra de Ucrania, siguiendo con la guerra en Gaza y, por supuesto, con la llegada de Trump al poder. Es un orden en el que hay menos cooperación, más competencia, más instrumentalización del derecho, eh, más negación de lo que son los principios generales del orden global. Y tenemos que tener en cuenta que lo que ocurre en el Ártico, como siempre se ha dicho desde el punto de vista medioambiental, pero ahora lo extendemos al punto geoestratégico, no se queda en el Ártico, porque refleja una transformación de todo el sistema internacional. Se pasa del multilateralismo a una geopolítica de poder. Entonces, Groenlandia no es un caso aislado realmente, es un símbolo de hacia dónde va la política internacional de nuestros días. Bueno, muchas gracias. Creo que más o menos me he quedado en el tiempo. Sí, genial, Elena. Me surgen un montón de preguntas.
vamos a dejar a los asistentes si quieren hacer alguna pregunta, no os cortéis. Yo de momento, para romper el hielo, ¿no? Que a veces cuesta, eh, como tengo alguna, pues voy a ir adelante y no os cortéis tampoco vosotros en contestar a lo del otro y en crear aquí un pequeño debate. Em, yo quería preguntarte, Santiago, primero, ¿cuál es una medida principal que veas que se puede poner en el transporte para reducir el carbono negro? Una medida práctica. Sí, una medida práctica, así como en el transporte de ciudades existen zonas de bajas emisiones, también pueden haber acuerdos en corredores marítimos que permitan la reducción de emisiones de contaminantes. Este tema es potente, importante, porque puede ser tanto desde compromisos políticos, que de acuerdo a lo que escuchábamos ahorita de Elena, que fue fascinante, puede ser mucho más complejo que quizás acuerdos comerciales directos entre empresas. Entonces, hay soluciones que pueden ser tanto desde el punto de vista de política como de interés del propio sector privado. Otra alternativa en el mediano y tiempo inmediato pueden ser la implementación de sistemas de postratamiento de emisiones. Estos tienen un efecto climático positivo y también en la calidad del aire, pero tiene la restricción de que ya solo se implementa con combustibles o fuentes de emisión que ya estén usando combustibles de bajo contenido de azufre, es decir, con destilados. No se podrían usar con combustibles pesados. Entonces, eso evidentemente se limitaría a más transporte marítimo ligero que el pesado, quizás que tiene un impacto grande. Resaltaría esos dos por ahora, pero también están la parte de inclusión de fuentes eléctricas, de cargas eh, portuarias eléctricas y diferentes alternativas para la descarbonización directamente de las fuentes de emisión que transitan en el Ártico. Esos podrían ser los principales. Genial. La propia demanda de combustible, digamos, ¿no? Da igual el combustible. Muy bien. Yo estoy pendiente a las preguntas, pero de momento em, me animo directamente. Elena, eh, no sé si es una pregunta que se deba hacer, Seguro que pero sí. la voy a hacer. Solo quedará para la posteridad. ¿Cómo, cómo crees que debería comportarse la Unión Europea en esta situación que tenemos ahora? Bueno, pues lo tiene difícil. O sea, vamos a ver, es muy fácil dar recetas milagrosas, como por ejemplo la que ha dado hoy ayer, el gobernador de California, Newsom, diciendo que algo así como que había que tener cojones y que había que plantarse y tener la espalda recta, ¿no? Frente a Trump, porque la diplomacia no funcionaba, porque este es un Tyrannosaurus Rex y te devora. Entonces, bueno, tiene mucha razón, es cierto, ¿no? Pero es cierto que también hay que manejar con tino la diplomacia. Entonces, actualmente la Unión Europea no se encuentra en muy buena situación. Yo creo que la cosa empezó mal ya en el momento en el que Trump amenaza con aranceles. Entonces, la Unión Europea decide que también va a responder a esa amenaza con nuevos aranceles que quedan parados y posteriormente, allá como me parece que por el 21 de julio del año 2025, del año que acaba de terminar, pues se llega a un acuerdo en el que Europa acepta un 15% de aranceles y ahí se convierte en un socio servil. Es decir, yo creo que también, en cierta medida, de acuerdo con Newsom, todo lo que está ocurriendo en el Ártico, todo lo que le está ocurriendo también a Dinamarca, que es el socio más fiel que tiene Estados Unidos dentro de la Alianza Atlántica, que le acompañó incluso a la guerra de Irak. ¿eh? Demuestra que las posiciones serviles no sirven para nada cuando se tiene una agenda unilateral. Es decir, que no
lejos de lo que acabo de decir que dijo Trump después de la reunión, si nos ayudáis, lo recordaremos y si no nos ayudáis, también lo recordaremos, creo que eso no es absolutamente falso. Es decir, no habrá ningún tipo de recuerdo para aquellos que hayan sido serviles y que se hayan mostrado, digamos, de alguna forma mucho más amigos de Estados Unidos. Mi punto de vista en este sentido es que la Unión Europea se debate en una situación muy incómoda porque parte de unos principios, los principios fundacionales de la Unión Europea, se basan en el respeto del medio ambiente, todas las premisas, por ejemplo, el Pacto Verde Europeo actualmente están un poco en revisión, todo lo que se refiere, pues, por ejemplo, a la obtención de minerales, incluidos los minerales críticos, se sometía pues a un estudio en relación con los derechos humanos. Todo eso ha quedado también un poco en la bolsa para ya lo sacaremos si acaso, porque se ha visto que la competencia de Estados Unidos, de China y de otras potencias es feroz. Entonces, yo creo que la Unión Europea, para ser un socio fiable fundamentalmente en el Ártico, tiene que ser un socio legítimo y que actúe con legitimidad. Es decir, no puede ser un poder más que busca los recursos, la geoestrategia en el Ártico, sino que tiene que dar voz a la gente del Ártico. Y creo que en eso la Unión Europea tiene que utilizar las herramientas de la diplomacia y del soft power. Es decir, la Unión Europea, evidentemente, por mucho que digan y por mucho que nos cuenten que se manden tropas a Groenlandia para defender de una posible agresión de Estados Unidos. Vamos a ver, Estados Unidos, si quiere, toma Groenlandia en un periquete. Y no podemos mandar tropas. Es decir, nuestra única posibilidad de actuar es dentro de la diplomacia y yo creo siendo coherentes con los valores que tradicionalmente ha defendido la Unión Europea, que son los del orden liberal. El gran problema que tiene la Unión Europea ahora es que somos muchos estados y en algunos de ellos se ha producido un auge excesivo de la ultraderecha que abraza además las posiciones de Donald Trump y eso provoca una absoluta desunión. Poco que añadir a esa. Creo que es las opciones que tenemos, la diplomacia, la de seguir confiando también, pues por ejemplo, en ese grupo de trabajo que se ha creado para rebajar la tensión. Actualmente yo soy muy crítica, por ejemplo, con la postura del secretario general de la OTAN, de Mark Rutte. Creo que de alguna forma ha vendido a Europa y a la propia Groenlandia a los Estados Unidos, ha tenido únicamente en cuenta su agenda OTAN y no sé qué otros intereses que probablemente son inconfesables, pero no me parece que esté haciendo lo más conveniente ni para Groenlandia, ni para Dinamarca, ni desde luego para la Unión Europea. Y él, como holandés, debería comportarse primero como holandés, después como Unión Europea y luego ya como OTAN. Santiago. Sí, yo tengo una pregunta, Elena, que ¿cómo ves el escenario geopolítico respecto a esta parte ambiental? Porque tú mencionabas que el deshielo está permitiendo acceder a nuevos recursos, rutas marítimas que están haciendo, digamos, más eficientes el transporte en general. Entonces, el cambio climático con las visiones actuales pareciera que si antes estaba un poco distante de la preservación del Ártico en temas de reducción de carbono negro, ¿qué nos espera en este momento de acuerdo al escenario actual que tú estás percibiendo? Muchas gracias, Santiago, por tu pregunta. Pues yo creo que vamos a peor. O sea, si en la Casa Blanca se encuentra un negacionista del cambio climático, si además la Unión Europea, que tenía una agenda y unos planes para, digamos, ser climáticamente neutra para el año 2030, que será el objetivo, y ha ido rebajando también, como decía antes, pues por la presión de los partidos de extrema derecha que se han opuesto en buena medida, pues a medidas que son en muchos casos impopulares, pero que iban persiguiendo esos objetivos climáticos, ¿no?
El futuro es demoledor, pero si es que no hay más que ver que actualmente de lo único que hablamos, y eso es además algo que engorda al monstruo, de lo único que hablamos es de Trump. No hablamos, parece que el cambio climático ya no existe. El propio Trump hoy al salir de Davos ha dicho que ya no existe el hambre en Gaza. Pero bueno, o sea, son unas... Es solo su agenda está presente. Y esa agenda está presente además en todos los medios de comunicación, de tal forma que la opinión pública en general solo piensa en lo que ve, por ejemplo, en la televisión, en la media, en las webs, etcétera, etcétera. Y lo que ve continuamente es a Trump. Y cada vez que retuiteamos o reenviamos una excentricidad cada vez más grande de Trump o de su equipo, realmente lo que estamos haciendo es alimentar al monstruo. Entonces, el futuro para el medio ambiente es tétrico en la actualidad. O sea, sois unos valientes. Claro. Es decir, que incluso los estados europeos que han promovido políticas en favor del cambio climático y calidad del aire, eh, es factible que también, digamos, su voz Sí. disminuya, que ellos mismos dis- bajen el volumen a sus propias políticas. Sí, eso además de por digamos, la onda mundial en ese sentido, también por el gran impacto que tienen, pues, por ejemplo, las propuestas, las protestas y los partidos de extrema derecha que están todos los días socavando la agenda medioambiental y que están ganando muchísima proporción del electorado. Entonces, de la misma forma que se responde endureciendo las políticas migratorias, se responde rebajando las políticas medioambientales. Sí, esto es muy fuerte y me... Sí, Santiago. No, agradecerte por las respuestas. Fascinante, tu intervención. Que es muy gracioso desde mi punto de vista que quien está negando el cambio climático se está beneficiando de los efectos de él, ¿no? Lo nombrabas que todo esto está pasando pues porque se está derritiendo Sí. toda esa zona. Así es, así es. Se está derritiendo. Es cierto que, por ejemplo, cuando se estudian, si queréis que os cuente un poco, a lo mejor quieres participar tú, Santiago, no sé si cuando se estudian, por ejemplo, el posible uso de estos pasos oceánicos de las rutas marítimas, la ruta marítima del norte sí que ha tenido un uso muy extensivo. Esta es la que bordea las costas de Rusia y controlada férreamente por Rusia. Pero, sin embargo, actualmente otro de los problemas que se le plantea a Canadá con Trump, ese va a ser el siguiente reto, ¿no? Ahora quiero Canadá. Y además ahora quiero Canadá y quiero que el paso noroeste, que bordea todas las miles de islas que existen en el archipiélago canadiense, pues esté sujeto a un régimen jurídico que es el régimen del libre paso en tránsito, que sean estrechos internacionales. Bueno, pues eso va a plantear un reto de nuevo con Canadá. Y es que además el hecho del deshielo, por otra parte, no significa que la navegación sea más fácil, todo lo contrario, sino que grandes bloques de hielo se desplazan, es decir, puede haber muchos Titanic en un futuro próximo. Y además, leía yo hace poco un informe en donde se decía que en el año 2024 pues habían transitado por el paso noroeste unos 10 barcos o 12 y en el año 2025 han sido 6, es decir, las condiciones climáticas han sido peores, de tal forma que el uso intensivo de ese paso tan ansiado desde los tiempos de los descubridores, pues no parece que vaya a ser tan fácil y tan sencillo. Pero Canadá también, de nuevo un gigante ártico, va a estar en la órbita de Trump en breve. De hecho, ha habido un discurso del nuevo presidente canadiense en ese sentido, que es uno de los pocos que le planta cara a Trump, que no es fácil, también hay que decirlo, ¿eh? Sí, ¿tenéis en cuenta estas perspectivas en vuestros cálculos, Santiago, para el futuro de cómo los supercontaminantes van a estar en esas zonas, si va a haber más transporte, menos?
Sí, yo creo que desde la agenda que manejamos ambiental y los proyectos que tenemos, realmente los aportes que hemos aprendido el día de hoy son sustanciales para aumentar el aporte y la perspectiva estratégica, porque ya conociendo cuáles son las ventajas que están percibiendo por el cambio climático para acceso a recursos, también tiene que ser una alerta a nosotros para modificar la estrategia con la cual vamos a proteger el Ártico y puede ser con eso que mostraba en la misma presentación que el black carbon como contaminante no está asociado únicamente a buques y a transporte marítimo polar, sino está asociado a múltiples otras fuentes. Entonces, el black carbon se puede integrar como agenda global, como agenda de país en las NDCs para reducción de emisiones, digamos, transversal, multisectorial, y creo que allí seguimos teniendo un factor de cambio potente que no limitamos a la región, sino lo hacemos desde un punto de vista holístico, incluso con este webinar en español, accediendo a países en Latinoamérica y generando un eco de posibilidad de aportes para reducciones de cambio climático, reducciones de carbono negro, desde una perspectiva general. Creo que aún tenemos varias posibilidades y opciones de, si ellos aumentan el nivel estratégico, asimismo nosotros podemos hacerlo. Pues yo estoy totalmente de acuerdo, si lo puedo apoyar. Y además, lo que ha dicho Santiago, que estemos hablando en español, porque otra de las cosas que está haciendo Trump es tratando de evitar que el español sea el segundo idioma más hablado del mundo, prohibiéndolo concretamente en los Estados Unidos. Y esto no lo podemos permitir. Entonces, allá donde vayamos, que sea un acto que sea en España, yo ahora ya casi lo impongo, cuando sea en España un acto, hablamos español. ¿Eh? Y casi casi cuando sea fuera, también si podemos hablamos español. Es nuestra herramienta diplomática más pura y más elemental para imponer lo que somos en el mundo. Sí, Santiago, que antes me contabas que el español para ti lo veías como que cada vez se le daba más importancia, ¿no? Sí, incluso organizacionalmente está siendo más popular y creo que sí, es un aporte cultural que tenemos hacia el mundo desde nuestra perspectiva. O sea, no como para robar espacios de otros idiomas, sino al contrario, para enriquecer esa mezcla cultural y que nos permite, digamos, también expresar las ideas de una manera eh, libre, que a veces un segundo idioma también pues, Es limita cierto. Mucho. eh, esa expresión. Entonces, encantado de haber compartido este espacio y bueno, de vuelta la palabra a ti, Lola. Gracias. Qué bonito final. No me imaginaba una cosa. A ver, no, me ha encantado escucharos, debatir con vosotros. No quería frenar la conversación. Hemos llegado a la hora. Creo que es una conversación súper interesante. La voy a mover por todos los lados para que todo el mundo pueda escucharla, porque creo que se han tratado unos temas que, que nos va la vida a todos en ella y que realmente la gente está muy interesada. Sigue habiendo gente que se preocupa por el medio ambiente. Nosotros estamos aquí para seguir recordándolo y desde luego también estamos todos preocupados por la situación geopolítica actual. Así que muchísimas gracias, Santiago y Elena, por acompañarnos hoy y Gracias nada, a ti. sí, me alegro de haberos puesto en contacto, de haber compartido este rato con vosotros y nos vemos en otra. Muchas Gracias, un gracias a gran ti. placer. Gracias. Hasta luego. Venga, hasta pronto. Adiós.